Dios les bendiga a todos. Ya estamos en el día número 154 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra directamente desde el campo en Río Grande, Puerto Rico, desde mi casita. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo vamos a estar en mi casita. Hoy salí para un retiro un ratito, luego fui para una boda y dije, me quiero ir para casa. Yo vamos a estar en mi casa, damos gloria al Señor, ¿verdad? Por la familia, por nuestro hogar, por todo, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor y qué bueno que podamos gozarnos y deleitarnos y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado, vive Jesús, y podamos leer la Biblia juntos, aleluya, poderoso Dios. Así que vamos a estar leyendo Salmos capítulo 1 al capítulo 5, pero vamos a orar para que sea Dios ayudándonos en todo momento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza a ti, Padre amado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Dios mío, Padre, por la palabra, Dios mío, que tenemos en nuestras manos, por tener la Biblia, Dios mío, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos corriges, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra, Dios mío, que mientras la leemos, Señor, tú la vayas, Dios mío, escribiendo en las tablas de nuestros corazones, que podamos, Dios mío, aprenderla, Dios mío, conocerla más, amarla más, Dios mío, y sobre todo vivirla, Dios mío. Queremos agradarte, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes y nos des el entendimiento necesario, Señor, para poder recibir ahí todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Salmos capítulo 1. Gloria al Señor. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y dice Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú herirás a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Hemos leído los primeros 5 capítulos del libro de los Salmos. Y, ¿verdad? Como siempre, me gusta dar una introducción usando este librito, ¿verdad? La guía esencial de la Biblia. Y en este librito, ¿verdad? Nos da una información acerca del libro de los Salmos, que en hebreo, el nombre original, el título original en hebreo es Tehilim, que significa himnos o alabanzas. Y nos dice que no todos los salmos eran himnos, pero la alabanza a Dios era su tema principal. El texto clave viene siendo del capítulo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y el resumen de este libro en una sola frase es: Dios, el Rey verdadero y glorioso, es digno de toda alabanza, acción de gracias y confianza en cualquier ocasión de la vida personal o comunitaria. Y vemos que tiene diferentes autores, entre ellos mayormente viene siendo David. A David se le atribuyen prácticamente la mitad del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, que es el libro más largo de la Biblia, y casi la mitad de estos capítulos o de estos salmos vienen siendo, ¿verdad? David su autor. Por eso a David se le conoce como el dulce cantor de Israel, David el salmista. Y también nos habla acerca de Asaf, de los hijos de Coré,
Hay algunos que se le atribuyen a Moisés, a Salomón, a Emán y a Etán. Y vemos que el libro de los Salmos se ha dividido en 5 secciones que corresponden a los 5 libros de Moisés. Y vemos que el libro 1 viene siendo del capítulo 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. Y también estamos viendo que la colección creció gradualmente con el tiempo. Por ejemplo, el libro primero pudo haberse completado a principios de la época de Salomón, la colección de Asaf, que viene siendo el libro 3, y los cánticos de ascenso gradual, que son para allá para el libro 5, se añaden quizás en conjunto. Así que la compilación final probablemente no se realizó hasta después de terminado el segundo templo. Solamente 14 salmos proporcionan un origen histórico en el título. Los demás pues no nos da una descripción. Lo cierto es que el libro de los salmos contiene himnos, lamentos, cánticos de agradecimiento, salmos reales, salmos de entronización, salmos penitenciales y salmos sapiensales. El libro de los Salmos viene siendo el segundo de los libros poéticos, el libro más largo de la Biblia con 150 capítulos. Tiene el capítulo más largo, que viene siendo el capítulo 119, Salmo 119, y el capítulo más corto, que viene siendo el Salmo 117. En el Salmo capítulo 1, este salmo precioso, nos presenta 2 caminos, 2 estilos de vida, 2 personas diferentes. Nos habla acerca del justo, pero también nos habla acerca del impío, del malo. Y comienza diciendo, bienaventurado el varón, bienaventurado. La palabra que se traduce bienaventurado, la palabra esher, una palabra hebrea, en su raíz significa ser recto o hacer las cosas correctamente. Así que cuando dice que bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido, ¿verdad? Pues cuando está diciendo bienaventurado y la traducción hebrea habla de ser recto o de ser correcto, quiere decir que la bendición, que el contentamiento, que la verdadera dicha y bienaventuranza está en estar bien con Dios, en hacer lo correcto delante de Él, en ser una persona recta. Gloria a Jesús. Así que está hablando de bienaventurado el varón, pero también eso incluye a la mujer. También la mujer puede ser bienaventurada si guarda la palabra del Señor, si también camina de manera correcta, vive Jesús. Así que vemos que ese varón o esa mujer que es bienaventurada no hace ciertas cosas. Por eso comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí está la primera cosa que esa persona no hace. No anda en consejo de malos. O sea, nos enseña con quién anda, en qué camino se dirige y dónde se sienta. Está diciendo, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Esa persona no anda en consejo de malos, no le presta atención, no escucha ese tipo de consejo, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, ese no es el camino en el cual debe andar, junto a pecadores, ¿verdad? Junto a personas que no viven la palabra del Señor. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona que hace escarnio, una persona que se burla, que critica, que humilla. O sea, el que no se sienta en silla de escarnecedores es aquel que no se sienta, ¿verdad?, a burlarse de nadie, a mofarse, a humillar a nadie, a criticar a nadie. Por lo tanto, está diciendo que el varón bienaventurado, el que hace lo recto, el que hace lo correcto delante del Señor, es una persona que no se sienta en ese tipo de asiento, que no camina por ese tipo de camino de pecadores y que no anda con ese tipo de personas que es el consejo de los malos. Sabemos una diferencia, vemos 2 caminos diferentes y el justo permanece alejado de las cosas malas. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
quiere decir que esa persona se deleita en la palabra del Señor. Hay personas que se deleitan en muchas cosas, pero el justo, el que está hablando aquí la palabra del Señor, se deleita en la palabra. Pero no solamente se deleita en ella, de que la lee, sino que en su ley medita en ella. O sea que no solamente es leerla, es que la palabra de Dios esté en nuestro pensamiento. Eso habla también de reflexionar en ella, de que yo tomo en cuenta lo que la palabra de Dios dice y lo aplico a mi vida, o considero mis caminos, considero mi obra, ¿verdad? Si yo realmente estoy andando en lo que ahí está escrito. Por lo tanto, dice que en su ley medita de día y de noche. O sea que se deleita en la palabra, medita en ella, pero no es una vez a la semana, una vez al mes, de día y de noche. Menciona dos tiempos de un mismo día. O sea que es algo continuo. Es algo que lo hace por la mañana y lo hace por la noche. Es algo que forma parte de su diario vivir. Gloria a Dios. Y ese que no anda en camino de pecadores, ese que no está en consejo de malos, que no anda en ese tipo de consejos, ese que no se sienta en silla de escarnecedores, ese que se deleita en la palabra y medita en ella de día y de noche, ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate que dice que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, ¿cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? Bueno, pues ese árbol tiene unas raíces fuertes y eso también le brinda una estabilidad. Está al lado de las corrientes, toma el agua que necesita. Ese árbol no se seca, ese árbol va a crecer muchísimo, va a estar frondoso, verde, va a dar fruto, dice ahí, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, está hablando de que así va a ser el crecimiento, así va a ser ese árbol que representa al justo. Aleluya, que el justo ha de florecer como la palmera. ¿Qué hace la palmera? La palmera da fruto todo el tiempo, todo el año. Pues aquí dice que ese justo sería como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mire qué bendición tiene el justo. Pero también dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El malo es como el tamo. El tamo viene siendo la cáscara alrededor del grano. Y esa cáscara es liviana, el viento se la lleva y la arrastra fácilmente. Por eso los malos van a ser hallados faltos en el día del juicio. Y los pecadores no van a compartir el futuro glorioso de los justos. Por eso dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire cómo concluye este salmo. Pero Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Dios sabe que tiene raíces fuertes, como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dios sabe que esa senda de los justos, ese camino de los justos, es apartado de lo malo. No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Ahí vemos dos caminos diferentes, dos personas diferentes. La pregunta es, ¿quién nosotros vamos a ser? ¿Vamos a ser como el justo o vamos a ser como el impío? ¿Qué podemos aprender de este Salmo 1? Que las decisiones van a moldear nuestro destino espiritual. El justo y el impío caminaban diferente, andaban por caminos diferentes, se rodeaban de personas diferentes, no se sentaban con cualquier persona. Y con esto no le estoy diciendo que usted se crea mejor que nadie. Jesús se sentaba con los pecadores, comía con ellos, pero ellos se convertían a Él, no Él a ellos. Por eso dice aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarnos en una silla de escarnecedor es ponernos en el lugar del burlador, del que humilla, del que critica.
Jesús no se sentaba en silla de escarnecedores. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos de qué nos rodeamos, de qué camino estamos andando y en compañía de quién. Amén. Y vemos también que la palabra de Dios es esencial para el justo. Porque está diciendo en qué cosas no anda el justo. Pero dicen que sí anda. ¿En qué anda? En la ley de Jehová. En ella se deleita y en ella medita de día y de noche. Y eso hace que sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Nosotros queremos ser prosperados, tenemos que acordarnos de este salmo. Mira, amado, tenemos que acordarnos de Josué. El Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas todo lo que conforme en ese libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero fíjate que le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Eso nos tiene que acordar al Salmo 1. Para que guardes y hagas a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que entonces la prosperidad y el pasar tiempo en la palabra, el meditar en ella, pues va de la mano. Por lo tanto, si nosotros queremos que todo nos salga bien, si nosotros queremos prosperar, tenemos que atesorar esto. Lo que dice el Salmo 1 y lo que dice en Josué capítulo 1. El meditar en la palabra, no solamente leerla, sino una meditación, una reflexión diaria, ¿verdad? Un aprendizaje continuo y que, ¿verdad? Hacer una introspección que es nosotros, ¿verdad? Examinarnos cómo estamos por dentro, cómo estamos viviendo, ser sinceros con nosotros mismos y aplicarnos la palabra. No solamente aplicársela a otro, no, me la tengo que aplicar yo y ver en qué yo estoy fallando, en qué yo no estoy cumpliendo. Porque yo quiero que todo me salga bien, porque yo quiero prosperar. Pero para prosperar ya tenemos entonces la clave del éxito. En Salmo capítulo 2 vemos que es un salmo mesiánico. Y este es el primero de varios salmos mesiánicos que vamos a estar viendo. ¿Qué son los salmos mesiánicos? Bueno, son salmos, amados. En palabras cortas, son salmos que nos apuntan a Jesucristo, que contienen profecía, que contienen tipología de Cristo, que contienen palabras, ¿verdad? Que más adelante Cristo las habló, gloria a Jesús. Y por tanto, cuando lo leemos, lo que viene a nuestra mente es Jesucristo. Y este es un salmo mesiánico. Y el salmo no indica cuál es su autor, pero vemos que en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25 al 26, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? No recuerdo si fue el apóstol Pedro, pero está diciendo que por boca de David tu siervo. ¿Quién le dijo a él que era David? Pues por lo tanto, ahí podemos ver que aunque nosotros quizás no sabíamos, no sepamos o no nos dice ahí explícitamente quién es el autor del Salmo 2, pues ahí vemos que ese es otro salmo de los anónimos que se le pueden atribuir a David, que escribió casi la mitad del libro de los Salmos, vive Jesús. Así que este salmo habla de que las naciones se rebelan contra Dios y contra su ungido, pero a Dios no le preocupa esa rebelión porque ya Él ha establecido su rey, gloria a Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está diciendo mi hijo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién se está refiriendo y quién es el que está hablando ahí? De Jesús, aleluya. Ese ungido de Jehová tiene a las naciones como su herencia y gobernará sobre todas ellas, ¿verdad? Y llama a las naciones a someterse a su autoridad. Ese es nuestro amado Jesús.
y dice: servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. El salmista llama a los reyes de la tierra a entregarse a Dios y a darle reverencia. Aún también dice: honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Gloria a Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Aleluya. El Hijo del Hombre, ese se llama Jesús. Bienaventurados los que en Él confían. O sea que los que desafían a Dios serán quebrantados, pero los que confían en Él serán bienaventurados, serán bendecidos, serán dichosos. Qué bueno. La pregunta es, ¿qué nosotros vamos a elegir? ¿Ser bendecido o ser quebrantado? Podemos aprender de este capítulo que ciertamente Jesús es el Rey verdadero, el Hijo de Dios. La pregunta y el detalle es si Jesús reinará. De eso no tenemos duda. O sea, el detalle no es si Jesús reinará, es si estamos dispuestos a someternos a su poder y su autoridad. Aleluya. Ya en el capítulo 3 del libro de los Salmos vemos que es el primer salmo con un título descriptivo. Usted lo verifica y debajo del número del libro, del capítulo 3 del libro de los Salmos, dice Salmo de David, indicándonos que David era el autor, pero dice cuando huía de delante de Absalón, su hijo. O sea que tiene un título descriptivo que nos va a ubicar a nosotros en un tiempo en la historia, que en este caso viene siendo Segunda de Samuel, del capítulo 15 al 18. Ahí nosotros podemos ver estos eventos, y esto ya lo estudiamos en Segunda de Samuel, pero ahora estamos viendo cómo David se sentía, porque no es lo mismo conocer la historia de qué fue lo que pasó. Es que David expresaba sus más profundos sentimientos, sus lamentos, sus quejas, su alabanza, todo. Él lo exponía ahí en el libro de los Salmos. Y vemos que David se encontraba en angustia. ¿Por qué? Porque su propio hijo Absalón se había levantado en rebelión contra él. Lo quería sacar a él para él ponerse como rey. Y David tuvo que huir. Imagínense, su vida corría peligro por causa de su propio hijo, que le estaba haciendo la guerra, que quería acabar con su vida. Y se aumentaban los enemigos porque aún, ¿verdad? Aitofel, que era su consejero, y otras personas más se le viraron, como decimos aquí en Puerto Rico, lo traicionaron y le dieron la espalda, y cada vez ganaban más simpatizantes y ganaban más gente en esa rebelión, y eso provocaba que cada vez David tuviera más enemigos. Y también, ¿verdad? Pues sentía que no podía confiar en nadie. Así que él comienza diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Aleluya. Decían: para él no hay salvación en Dios. O sea, literalmente están diciendo: yo no creo que el Señor lo pueda librar. Yo no creo que el Señor, a quien él le sirve, lo pueda salvar. Pero dice después una palabrita que dice Selah. Y ese Selah lo vamos a ver en muchos de los salmos. Esa palabra Selah es una pausa reflexiva, ¿verdad? Es más o menos como una pausa musical. Acuérdense que el libro de los salmos es el libro de los himnos, de las alabanzas de Israel. Por lo tanto, muchos de estos himnos se tocaban con instrumentos o se decían, ¿verdad?, cantando o al son de instrumentos. Por lo tanto, un Selah era una pausa musical que se daba antes de comenzar con la próxima línea. Y muchas veces en el libro de los Salmos vamos a ver que cuando ocurre esa pausa, el tono cambia. Yo una vez prediqué bajo el tema cambia de tono. Y era precisamente hablando acerca de los Selah, que muchas veces estamos en una queja, que muchas veces estamos, ¿verdad?, atribulados en nuestros problemas, en nuestra situación, nos sentimos, ¿verdad?, que la mente como que no sale de la misma angustia y necesitamos un Selah, necesitamos una pausa para reflexionar, para volver en sí, para cambiar de tono. Entonces, si hay un ejemplo perfecto de esto, viene siendo el Salmo 3. Aleluya.
¿Por qué? Porque dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Él dice, cuántos me están persiguiendo. Muchos son los que se levantan contra mí, están hablando en mi contra. Pero luego de esa pausa musical, luego de esa pausa reflexiva, él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, él comenzó quejándose de los muchos enemigos que tiene. Él comenzó hablando de cómo los enemigos se han multiplicado, cómo dicen que no hay salvación para él. Sin embargo, ahora dice, mas tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo. ¿Qué hace un escudo si no es proteger? Él está hablando, Señor, se han multiplicado mis enemigos, pero tú me proteges. Yo no tengo por qué preocuparme. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza, diciendo, yo no quiero que tú estés cabizbajo. Yo no quiero que tú estés con miedo. Yo no quiero que tú estés triste. Yo quiero que tú sepas que yo soy el que te protejo y que tú no tienes por qué andar con la cabeza abajo. Levanta tu cabeza. Por eso él dice, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea que él había clamado a Dios y había recibido una respuesta de Dios. Y ahí viene otro Selah. Y luego de ese Selah dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. O sea, está diciendo ahora, yo me acosté, dormí y me levanté. Seguramente David, en esa persecución que había detrás de él, con tantos adversarios, con tantos enemigos que se habían multiplicado y estaban en su contra, tal vez David ni estaba descansando bien. Pero fíjate que tiene un Selah y él dijo, no, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Y luego de ese Selah, no, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, eso está hablando, amados, de que él tenía una paz en Dios. Él tenía una confianza en Dios que aún pudo descansar tranquilo. Aleluya. Él estaba experimentando ese descanso, gloria a Dios. Dijo, yo no tengo miedo. Él dice, yo no temeré. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Fíjate que al principio él dijo, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Pero ahora dice, yo no temeré ni a 10,000 millares de gente, ni a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, que acampen contra mí, que se levanten contra mí. Y dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David está hablando en pasado, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, porque tú quebraste los dientes de los perversos. Pero él le dice, levántate Jehová. Está diciendo, así como lo hiciste aquella vez, yo sé que tú lo puedes hacer de nuevo. Si tú lo hiciste una vez, tú lo puedes hacer una vez más, gloria a Dios. Y después termina diciendo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, le está diciendo, la salvación es de Jehová. Solamente tú salvas. Yo no voy a buscar salvación por otros medios. El único que salva eres tú y la salvación te pertenece a ti. Y en ti está puesta mi confianza. Mire qué poderoso, aleluya, este Salmo capítulo 3. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 3 del libro de los Salmos? Que aunque todos te dejen, aunque todos se levanten contra ti, y en este caso estamos hablando de su hijo, su propia familia. Aunque tu propia familia se levantara contra ti, tú tienes que entender que Dios no te va a dejar. Que Él es escudo alrededor tuyo. Aunque haya muchos enemigos, si Él es tu escudo, Él te protege, Él te defiende. Aleluya. Pero a veces necesitamos cambiar de tono, a veces necesitamos tomarnos una pausa y reflexionar en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, ¿verdad? En su poder, para que dejemos de temer. Él dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. O sea, aunque me superen en mayoría, Dios y yo seguimos siendo mayoría siempre. Mi Dios es más grande, Él es escudo alrededor de mí. Podemos aprender también que el verdadero descanso y la paz la encontramos en Dios.
Él dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio del dolor, David pudo dormir. David pudo descansar. Aleluya. David tenía tal paz, aleluya, que pudo acostarse, pudo dormir y pudo despertarse tranquilamente, confiadamente, porque él sabía que Dios cuidaba de él. En el Salmo capítulo 4 comienza diciendo al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David, aleluya. Nehinot, eso habla de un instrumento de cuerdas, o sea que fue escrito para ser tocado por ese instrumento de cuerda, y luego, ¿verdad?, voy a tocar los diferentes instrumentos que nos habla el libro de los Salmos, y todo eso para que nosotros, ¿verdad?, podamos ubicarnos un poquito. Y dice al líder principal, al músico principal, perdón, que el músico principal podía ser un líder musical de la época, como lo fue Emán, o Emán el cantor, o tal vez fue Asaf, o tal vez el Señor mismo. Ese es el músico principal, aleluya. A él está escrito, ¿verdad?, este salmo. Y David está exponiendo su queja contra sus enemigos que lo están calumniando y expresa su clamor en la angustia. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Él dice, respóndeme cuando clamo. O sea que si David está diciendo, respóndeme cuando clamo, es que él sabe que Dios responde. Estamos hablando de un hombre que tenía una relación con Dios, de un hombre que conocía a Dios, que era conforme al corazón de Dios. Él estaba clamando a Dios, pero él sabía que Dios responde, y así nosotros también tenemos que orar. No orar como si estuviéramos hablándole a la pared, no, saber que estamos hablando con Dios y ese Dios tiene oídos y oye y tiene boca y habla, aleluya, y sabe responder también. Y dice, oh Dios de mi justicia. O sea que David sabía que su justicia venía de él. Gloria a Dios. Dice, en mi angustia, gloria a Dios, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando yo veo esa palabra de ensanchar, viene a mi mente que crecimiento, extensión. Cuando algo se ensancha es que crece, que se extiende, que abarca más. Por lo tanto, él dice, cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Y ciertamente cuando estamos en angustia, cuando estamos en prueba, amado, crecemos. Dios nos hace ensanchar. Y no es ensanchar de que cogimos unas libritas, ¿sabes? Estamos hablando de ensanchar, de que eso provoca en nosotros un crecimiento, un cambio, ¿verdad? Nos extendemos, gloria a Dios, cuando estamos en angustia. Y dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y dice, Selah. ¿Ves? Que en este capítulo también hay otros Selah, y dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David se está hablando él mismo. Está diciendo, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. David se calma a sí mismo. Y cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de la meditación esa, la práctica oriental de la meditación, donde tú vacías la mente y el corazón y los dejas abiertos para que venga cualquier espíritu engañoso a poner sus basuras en tu mente. No estamos hablando de ese tipo de meditación, estamos hablando de la meditación bíblica. Cuando yo pienso en la palabra de Dios, cuando yo reflexiono acerca de ella, cuando yo escudriño la palabra, esa introspección que nos hacemos, pasando nuestra vida y nuestras acciones por el filtro de la palabra, de eso se trata la meditación. Y Dios nos habla y nos ministra a través de eso. Así que está diciendo, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eso habla de que antes de pecar, temas a Dios, temblad y no pequéis. Piensa, cuando estás en tu cama, cuando estás ahí, amados, ¿cuánto nos acostamos en la cama muchas veces a mirar el techo y a pensar en muchas cosas? Está diciendo, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad.
Tenemos que, antes de pecar, temblar, sentir temor a Dios, pero también pensar. Eso habla de prudencia. Pensar en las posibles consecuencias de nuestras acciones antes de hacer algo malo, antes de pecar. Y vemos ahí esa pausa musical, ese Selah, y dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O sea, el verdadero bien está en buscar el rostro de Dios. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Eso me acuerda al saludo, ¿verdad? A la bendición sacerdotal que nos habla en el libro de Números, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que está dejando saber: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y dice el salmista: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El ser humano se alegra cuando tiene riqueza, cuando tiene abundancia. Por eso dice: mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú me diste alegría a mi corazón. El gozo y la alegría que el Señor nos da no depende de si tenemos mucho o tenemos poco. El que no tiene al Señor se goza nada más que cuando tiene el banco lleno, la nevera llena y cuando, ¿verdad? Cuando tiene cosas en abundancia. Pero nosotros aún en la escasez nos podemos gozar, aún en la prueba seguimos adorando porque Él ha puesto alegría en nuestro corazón. Y termina el capítulo diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. No todo el mundo se acuesta en paz. No todo el mundo se acuesta en paz. Hay personas que se acuestan en conflictos, se acuestan con temores, se acuestan con muchas cosas, pero no se acuestan en paz. Él dice: en paz me acostaré y así mismo voy a dormir en paz, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea que él dormía bien y descansaba bien porque vivía confiando en el Señor. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 4? Amado, que tener comunión con Dios trae el verdadero descanso y la verdadera paz a nuestra vida. Usted tiene comunión con Dios y se reduce la ansiedad, se reduce el estrés, se reduce el insomnio. Es más, hay personas que hacen esto parte de su oración antes de dormir. Dicen: Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mi niño pequeño Elías siempre lo dice también antes de dormir. Luego de orar y hacer, ¿verdad?, la oración al Señor, siempre dice esas palabras. Y así conozco muchas personas que lo hacen, ¿verdad? No le estoy diciendo que eso es necesario, no tiene que repetirlo. Pero ciertamente eso nos enseña que el verdadero descanso está en Dios. Que nosotros nos acostamos con paz y dormimos en paz y nos levantamos en paz, porque la diferencia está en que Dios está en mi vida y ya yo no vivo con temor, ya yo no vivo con inseguridad, ya yo no vivo con ansiedad, yo no vivo con estrés, yo no pierdo el sueño, amado. La única manera que pierdo el sueño es que estoy vigilando, es porque estoy orando o es porque estoy haciendo un trabajo de la universidad. Aleluya, pero ciertamente dormimos en paz, descansamos en la paz de Dios, porque Él es nuestra paz. Él es el que hace la diferencia en la vida del ser humano. Dios siempre trae bendición y paz. Así que también nos enseña que debemos pensar antes de actuar, antes de pecar, debemos reflexionar. Por eso está diciendo: temblad y no pequéis, meditad estando en vuestra cama. Antes de nosotros hacer las cosas, pensemos, meditemos, tengamos en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones, que a veces nos podemos meter en problemas que pudimos haber evitado si tan solo pensáramos. Meditad en vuestro corazón. ¿Meditar en qué? Meditar en la palabra. Ya dijimos que el que medita en su palabra de día y de noche, todo lo que hace le va a prosperar, le va a salir bien, te va a ir bien. La palabra de Dios te va a hacer bien. Pero necesitamos tener un tiempo. Y estando en vuestra cama, habla de día y de noche. Usted se acuesta a dormir en su cama y se levanta también.
Aleluya. Salmo capítulo 5 es otro salmo dirigido al músico principal y es entonado, recitado al son de flautas. Y es un salmo de David y dice sobre Nehilot. Aleluya. Así que muestra a David viniendo al Señor de mañana y recibiendo fuerza o gozo para el día. O sea que es la típica oración matutina, mañanera. Una oración llena de adoración y una oración expectante. Mira cómo empieza. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso digo que es una oración expectante. Porque él dice, Señor, escúchame cuando te clamo. Yo espero que tú me escuches. Pero también, luego que me presento delante de ti, espero. ¿Qué él espera? Él espera respuesta de Dios. Él espera dirección de Dios. Él espera las instrucciones de Dios. Así que no es una oración simplemente repetitiva, un monólogo. Es una relación, como cuando tú hablas con un amigo. Tú hablas, ¿verdad? Delante de él, hablas con él, pero también esperas una respuesta, esperas una reacción, esperas algo de vuelta. Y qué lindo, ¿verdad? Que esa oración, él está diciendo, de mañana oirás mi voz. Y yo creo que, amado, esa es la mejor hora para nosotros orar. Todo el día podemos orar. La Biblia dice orar sin cesar. O sea que tenemos que hablar con Dios continuamente. No debe ser solamente una vez al día. Pero la oración de la mañana es bien importante. Porque es como yo decirle, Señor, antes de yo comenzar mi día, antes de yo irme al trabajo, antes de yo hablar con cualquier otra persona y ver el rostro de cualquier otra persona, yo quiero ver el rostro tuyo. Yo quiero, antes de hablar con otro ser humano, quiero hablar con mi Dios. Tú eres el primero con el cual yo quiero hablar. Tú eres el primero a quien yo quiero ver. Tú eres el primero a quien yo quiero escuchar. Por eso él dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Él estaba esperando de Dios que las instrucciones, que Dios le mostrara, que Dios le revelara, que Dios le dijera, que Dios ciertamente tratara con él. Así que, amado, esto es poderoso cuando vemos la oración que está haciendo David. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Gloria a Dios. O sea que luego de que él hace toda esta oración de mañana, una oración expectante, una oración sin prisa, porque él dijo esperaré. Vemos que entonces continúa hablando de las cosas que a Dios no le agradan o de las cosas, ¿verdad?, que hacen los malos. Vemos un contraste de la maldad de los impíos con la bendición de los que confían en el Señor. Pero él dice, más yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia, ¿por qué? Porque reconozco que no soy merecedor. Reconozco, ¿verdad?, que yo fallo, que quizás no soy digno de estar en tu casa, pero a ti te ha placido, ¿verdad? Es por tu misericordia, que por la abundancia de tu misericordia que yo entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Endereza mi camino. Guíame. Él está diciendo, Señor, yo no quiero andar en mi propio camino. Es más, si estoy andando torcido, endereza delante de mí tu camino. Guíame. Quiero caminar por el camino que tú me has trazado. Quiero que tú me dirijas. Gloria al Señor. Pero dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, y vuelve a hablar de los malos. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta.
Está diciendo que la maldad de estos hombres impíos viene desde adentro. Porque dice sepulcro abierto es su garganta y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si sepulcro abierto es su garganta y lo que están hablando, ¿verdad?, es mortandad, es muerte, pues todo eso viene de lo que abunda en su corazón. Que en la boca de ellos no hay sinceridad y mentira. Con su lengua hablan lisonjas y dice castígalos, oh Dios, y caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y ahora termina nuevamente hablando de los que confían en el Señor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Aleluya. En ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con escudo lo rodearás con tu favor. Aleluya. Qué poderoso, ¿verdad? Como vemos este Salmo capítulo 5, amado, que nos enseña la importancia de orar antes de nosotros comenzar el día. Y vemos nuevamente dos caminos diferentes. El camino de los buenos y el camino de los malos. El camino del justo y el camino del impío. El camino del que obedece a Dios y el que se va tras su maldad. Y habla de cómo hablan los malos. Que hablan, ¿verdad?, de la abundancia de su corazón. Que hablan maldad, hablan mentira, hablan lisonjas. Sin embargo, Él está diciendo, Señor, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Necesitamos orar por eso todos los días y decirle, Señor, endereza delante de mí tu camino, que yo pueda caminar, ¿verdad?, por el camino derecho, el camino hacia la salvación. Ya vimos desde el Salmo 1 cuál es el camino del justo y el camino del impío. Y qué cosas el justo no hace, con quién no anda, con quién no se sienta y a quién él no escucha. Todo eso, amado, tenemos que atesorarnos en nuestro corazón. David ciertamente no fue perfecto, pero él fue un hombre conforme al corazón de Dios y tenía una relación con el Señor. Y él sabía humillarse, él sabía reconocer cuando estaba mal, cuando sus caminos estaban torcidos y cuando ciertamente hacía algo que desagradaba al Señor. Así que aprendamos, ¿verdad?, de estos salmos y nos vamos a seguir gozando con este libro que es precioso. Así que espero que haya sido de edificación y de bendición a su vida. Compártalo con alguien para que otros también sean edificados por medio de la palabra y escríbame cuál es su salmo favorito. ¿Verdad? Déjeme saber qué versículo o qué frase a usted le impactó o qué usted aprendió. Para que sigamos, amados, leyendo la Biblia juntos y aprendiendo juntos más de su palabra. Así que Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor.